Ahora bien, veníamos hablando de cuál había sido ese acontecimiento que había dado pues inicio a generar o hablarse de desarrollo humano. Y por supuesto pues fue el holocausto judío. Decíamos que había sido uno de los hechos más vergonzosos en la historia de la humanidad. 6 millones de judíos fueron asesinados por parte del gobierno nazi. Además de los judíos, pues los alemanes también consideraban como razas inferiores a los gitanos, los discapacitados y algunos grupos eslavos como polacos y rusos, y por razones políticas otros grupos perseguidos fueron los homosexuales, los testigos de Jehová, los comunistas y los socialistas. Porque Hitler pues él quería era una raza pura, que pues Alemania ha sido un país muy avanzado, y hasta hace muy poco y hoy inclusive pues Alemania es un país también muy aventajado, un país que próspero, ¿verdad? Entonces la idea de Hitler pues era hacerse él como el amo del mundo, ¿no? Claro, son razones políticas, pero el sentido aquí está más que todo es poder mirar que no había sentido de humanidad en ese momento histórico, ¿no? No había como una valoración de vida. Y pensar que todo lo que la humanidad hasta ese momento había vivido, había conseguido, es decir, lo que es la tortura, la matanza, no era nuevo, pero tuvo que haber eh, habido algo tan significativo para que indudablemente se pudiera mirar de una manera diferente al ser humano. Luego, esto comienza a causar mucha preocupación. Ya en ese momento, pues, estaba ya la Organización de las Naciones Unidas y, por supuesto, en la tercera Asamblea General de estas Naciones Unidas, donde se suscribiría, ¿no? Allí se suscribieron y se proclamaron el 10 de diciembre del año 1948, 3 años de guerra, y quizá desde antes, ¿no? Desde antes, porque el pueblo judío empezó a ser perseguido con anterioridad, que ellos eran los que tenían pues los mejores teatros, porque son muy talentosos, muy prósperos. Entonces esto empezó a generar como cierta, yo diría que como cierto dominio de ellos en el mercado, y ya eso pues fue como una amenaza, ¿no? Para Alemania. Así que en ese sentido pues es lo que comienza digamos, este acontecimiento. Ya se comienza a generar esta Segunda Guerra Mundial, como digo, inclusive antes del 45, y por supuesto es lo que permite que se suscriban, ¿no? los derechos humanos, y aquí ya es un aspecto que comienza a generar o a hacer su aporte al desarrollo humano, y sobre todo que uno de los pilares que comienza a ser protección en el desarrollo humano o en los derechos humanos pues es el hecho de la proclamación de los mismos. Además de eso, se suscriben como una manifestación, como un rechazo de manifestación hacia los horrores conocidos por la humanidad, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial.
y indudablemente pues comienzan a aparecer redactores de los derechos humanos y quién más que muchos de ellos que sufrieron en carne propia pues el holocausto, sobrevivieron y fueron los llamados en cierta manera a poderlos impulsar y muchos de ellos a poderlos redactar. Así que vamos a hablar por ejemplo de René Cassin, que es un jurista francés de padres judíos. Él impulsa fuertemente la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue uno de los redactores principales de la declaración, ¿verdad? Él obviamente es uno de los autores de los derechos humanos. ¿Quién fue Cassini? Como para saber un poquito de la historia de Cassini. Él desde 1924, después de la Primera Guerra Mundial, él empezó, ¿verdad?, a luchar contra la injusticia. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues él comenzó a fundar una asociación para inválidos de guerra y actuó como un destacado miembro de la resistencia, ¿no? De los, claro, obviamente de los opositores a la persecución, y más adelante ocupó el cargo de comisionado para la justicia y la educación. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues como muchos de sus familiares perecieron al lado de los millones de judíos ejecutados por el aparato nazi, además él como fue testigo de esa crueldad humana, pues obviamente se sintió, ¿verdad? Como él la vivió, como él la vio en su máxima expresión, pues él se sintió especialmente muy responsable por hacer una cruzada a favor de los derechos humanos que indudablemente tuvo culminación con la declaración de los mismos. Y en el año de 1968 pues fue galardonado como el Premio Nobel de Paz. Por lo tanto, a Cassin, cuando se le pregunta qué hizo para poder redactar los derechos humanos, entonces él dijo, no, yo sencillamente me limité a traducir los 10 mandamientos a un lenguaje moderno, ¿verdad? Que si nosotros los miramos en su trasfondo y los comparamos, pues indudablemente tiene razón. Así que con la Declaración de los Derechos Humanos se constituye el ideal por el que todos los pueblos deben luchar. Y hoy, por supuesto, pues lo vemos, ¿no? Hoy con esta crisis de pandemia, pues lo que luchamos es por el derecho a la vida, ¿no? Por defender muchos de esos derechos humanos. Y claro, empieza a generarse o a constituirse un amplio respeto a los derechos humanos y a la libertad, asegurando la aplicación universal y efectiva a través de medidas efectivas de carácter nacional e internacional. ¿Ya? Entonces, hoy por hoy, pues lo que defiende la vida son los derechos humanos, como les decía, ¿no? Inclusive el uso de armas para defenderse en un país tiene que mirar si está contemplado entre los derechos humanos. Así que estos postulados pues se mantienen hoy, ¿verdad? Tienen su vigencia de universalidad hasta la fecha. Sin embargo, considerando que las condiciones actuales son más complejas, ¿verdad?, se han tenido que concebir diversas legislaciones sobre los derechos humanos. Por ejemplo, derecho de la infancia